Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Bueno, bienvenidos a otro sábado de formación continua a cargo de USPED. Hoy tengo el agrado de poder presentar a una excelente terapista, amiga de la familia de USPED, con un tema muy interesante y muy frecuente en todas las terapias intensivas acerca de la utilidad de la ecografía integrada al pie de cama como un predictor de éxito de la liberación de la ventilación mecánica. Bueno, la médica que va a estar a cargo de esta charla del día de hoy es Alicia Rodríguez Martínez. Ella es una terapista infantil de España, así que Alicia, con gusto te escuchamos, ahí te cedo la palabra. Muchas gracias. A ver, porque es que no sé qué he hecho. ¿Lo veis bien así? Sí, sí, se ve muy bien, Ali. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias Daniela y muchas gracias a Javier Ponce por invitarme a dar esta charla. Yo soy Alicia Rodríguez Martínez, trabajo, como ha dicho Daniela, en la UCI pediátrica del Gregorio Marañón en Madrid. Y bueno, la intención de esta charla es mostraros un poco la evidencia más actual que hay respecto al uso, la utilidad de la ecografía integrada a pie de cama o en el punto del cuidado como predictora del éxito en la liberación de la ventilación mecánica. Además, os voy a mostrar unos resultados pues, muy preliminares todavía de un estudio que estamos llevando a cabo en mi unidad en conjunto con otra UCI de aquí de Madrid. Y bueno, pues espero que os guste y cualquier duda o sugerencia me la comentéis al final. Un poco a modo de introducción, se define el fracaso de la liberación de la ventilación mecánica como una imposibilidad para superar la prueba de respiración espontánea o una necesidad de reintubación en las 48 horas posteriores a la extubación. Además, pues con el mayor uso que hay en nuestras unidades de la ventilación no invasiva en los últimos años, se está ya añadiendo además al concepto de fracaso de liberación de la ventilación mecánica la necesidad de empleo de ventilación no invasiva después de la extubación. Este fracaso de la liberación de la ventilación mecánica afecta hasta un 30% de los pacientes críticos pediátricos y conlleva una importante morbimortalidad. Ha habido numerosos estudios, sobre todo realizados en adultos, que han intentado encontrar factores predictores del éxito o el fracaso de la extubación, pero la mayor parte de los parámetros o factores que se han propuesto, la verdad es que son difíciles de realizar a pie de cama o requieren equipamiento muy específico y muchos simplemente no han salido muy sensibles. Entonces, esta falta de parámetros consensuados y fiables pues dificulta la estandarización del proceso de liberación de la ventilación mecánica, que en la actualidad, por desgracia, sigue siendo muy variable. Como ya sabéis, este proceso de destete de liberación de la ventilación mecánica es multifactorial, intervienen muchos órganos y sistemas y la ecografía a pie de cama ya se va instalando en nuestras unidades cada vez más como una herramienta pues accesible, relativamente fácil de utilizar y sobre todo no invasiva, que nos permite valorar muchos de estos órganos involucrados, ¿no?, en el proceso de liberación de la ventilación mecánica. En vista de esto, pues es un poco inevitable que surja la pregunta de si podemos identificar algún parámetro ecográfico que pueda ser empleado como factor predictor del éxito de la extubación. La aireación pulmonar, la función cardíaca y la función diafragmática son tres de los factores que más frecuentemente se ven involucrados en el fracaso de la liberación de la ventilación mecánica y son en los que voy a centrar la charla. Para empezar por el diafragma, como todos sabéis, la disfunción diafragmática es frecuente en el paciente crítico, afecta a más de 2/3 de los pacientes sometidos a ventilación mecánicas y desde momentos muy iniciales del inicio de esta terapia y se ha relacionado con ventilación mecánica prolongada, necesidad de reintubación, traqueostomía y además se ha visto que conlleva un aumento de la mortalidad. ¿Qué parámetros ecográficos tenemos para evaluar la función diafragmática? Bueno, yo creo que el primero y el más conocido es la excursión diafragmática. Como todos sabéis, el diafragma es un músculo con una forma de bóveda que tiene una parte central fibrosa que sirve de anclaje y una parte
periférica muscular, que es cuya contracción genera el característico movimiento craneocaudal del diafragma. La expulsión diafragmática es el parámetro ecográfico que representa el movimiento caudal del diafragma en la inspiración hacia el abdomen. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues para medirlo vamos a utilizar una sonda de baja frecuencia, una convex o una phased array o sectorial, como las que veis a la izquierda de la imagen. Nos vamos a colocar en una ventana abdominal o subdiafragmática, normalmente entre la línea medioclavicular y la línea axilar anterior, como veis ahí en las imágenes en la A y la C. Y lo que vamos a visualizar el diafragma como una línea hiperecogénica que separa el hígado del pulmón en el lado derecho y el bazo del pulmón en el lado izquierdo, como veis ahí en las imágenes B y D. Podemos hacer una valoración simplemente cualitativa, viendo el movimiento hacia la sonda en inspiración, o una valoración cualitativa, como veis al lado derecho de la imagen, en la que lo que vamos a medir es la expulsión máxima, trazando un modo M por el diafragma, desde el inicio de la contracción hasta el punto máximo, como veis ahí que estaría señalado por ese punto A. La expulsión diafragmática es un parámetro que se ha visto que representa el esfuerzo inspiratorio del paciente, pero también se ve afectado por el soporte ventilatorio que tiene el paciente y por la acción de otros músculos respiratorios o incluso por la postura del paciente. Entonces, como veréis a lo largo de la charla, es un parámetro más controvertido en los pacientes en ventilación mecánica. Parece que tiene valor sobre todo en los pacientes en respiración espontánea. Otro parámetro más interesante desde mi punto de vista, esto que os pongo aquí en la pantalla, en los niños muy pequeños, en neonatos y en lactantes, tenemos otra ventana, la ventana subsifoidea, en la que podemos centrar, lo veis ahí arriba en la imagen A, podemos centrar la unión de los dos diafragmas en la imagen. Y esto nos permite comparar el movimiento de uno respecto al otro y detectar asimetrías, pues sobre todo en los pacientes con sospecha de paresia o parálisis diafragmática. Aquí en este vídeo veis que el movimiento es bastante simétrico y se ve muy bien a simple vista, y en cambio en el vídeo de la derecha pues hay una clara asimetría, ¿no? Como decía, otro parámetro de función diafragmática que desde mi punto de vista es más interesante es la fracción de engrosamiento diafragmático. La fracción de engrosamiento diafragmático refleja el acortamiento de las fibras musculares diafragmáticas durante la inspiración. Para medirla vamos a buscar la zona de aposición, que es donde las vísceras abdominales entran en la caja torácica inferior. Vamos a utilizar una sonda de alta frecuencia, en este caso una lineal, como veis ahí a la izquierda de la imagen. Y para buscar esta zona de oposición nos vamos a poner en un plano coronal, normalmente a nivel de la línea medioaxilar, entre la octava y la 10ª costilla. El diafragma va a aparecer, como veis ahí, como esa vía de tren con una línea hiperecogénica externa, que sería la pleura visceral y parietal, otra línea hiperecogénica interna, que es la membrana peritoneal, y en el medio una línea hipocogénica que corresponde al diafragma propiamente dicho. Vamos a trazar un modo M a través del diafragma, y lo que vamos a medir en este caso, vamos a establecer un cociente. En la parte de arriba del cociente va a estar la resta entre el grosor máximo en inspiración, que sería lo que en la imagen de la derecha está entre los dos puntos B y los dos puntos D, menos el grosor mínimo en expiración, lo que estaría entre los dos puntos A y los dos puntos D. La resta de estos dos puntos con respecto al engrosamiento en expiración nos daría la fracción de engrosamiento diafragmático, que ya veremos luego, pero en adultos se ha establecido que tiene que estar por encima de un 20-30%. Lo vamos a medir en el lado derecho porque al interponerse el hígado como ventana ecográfica se ve mucho mejor que en el lado izquierdo. Y al medir directamente la contractilidad de las fibras musculares, no se afecta por otros músculos respiratorios accesorios, y parece que es un mejor indicador tanto de la contractilidad diafragmática como del esfuerzo inspiratorio del paciente.
¿Y qué evidencia tenemos de esto? Bueno, como siempre los adultos van primero. Cuando yo empecé a mirar esto, la verdad es que no había mucho, pero como veis ahí, en los últimos años se ha empezado a publicar bastante, más o menos desde 2017-2018. Y en este metaanálisis de 2023, en el que incluyen 19 estudios con más de 1.200 pacientes adultos, lo que ven es que una excursión diafragmática por debajo de 1 centímetro y una fracción de engrosamiento diafragmático inferior al 29% predicen con bastante buena sensibilidad y especificidad el fracaso de extubación. Como vais a ver a lo largo de la charla, casi todos los parámetros que pongo de manera única van a tener mejor sensibilidad que especificidad. Y eso tiene sentido porque, como ya hemos dicho, el proceso de liberación de la ventilación mecánica es un proceso multifactorial en el que intervienen muchos órganos. Entonces, que tengamos uno afectado, pues probablemente nos prediga que el paciente va a fracasar, pero que esté bien no significa que va a tener éxito porque hay otros factores involucrados, ¿no? En este metaanálisis, una de las cosas que señalan los autores es que los estudios pues, son muy heterogéneos, incluyen a distintos grupos de pacientes, con pruebas de extubación distintas, pero como cosa interesante sí que analizando por subgrupos no encuentran diferencias, por ejemplo, entre aquellos pacientes en los que se hacen las mediciones haciendo el test de respiración espontánea o el Spontaneous Breathing Index con presión soporte o con tubo en T. Una cosa que sí que me gustaría señalar con respecto a la heterogeneidad de los estudios, que es una cosa importante cuando tenemos en cuenta todos estos datos, es que hasta hace muy poquito no teníamos unas guías que nos especificaran bien cómo medir, medir los parámetros de función diafragmática. En 2022 publicaron este consenso en el que una de las cosas interesantes, sobre cómo medir la excursión y la fracción de engrosamiento diafragmático, y una de las cosas interesantes que os señalo ahí en amarillo es que no se deben incluir en la medición ni la membrana pleural ni la membrana peritoneal. Hay que hacerlo desde la parte interna de las dos líneas hiperecogénicas. Y esto es algo que hasta 2022 la gente hacía de manera muy diversa. Entonces, probablemente es difícil analizar los estudios igual porque muchos de los autores lo especifican, que lo hacían desde la parte externa de ambas membranas. En cuanto a lo que tenemos en niños, pues siempre vamos un poco por detrás, ya lo sabéis, pero bueno, en 2023 ya publicaron este metaanálisis en el que incluyen función diafragmática y aireación pulmonar, como veremos luego, medida por ecografía. Aquí hay bastantes estudios, 11, aunque la mayoría incluyen neonatos, pero 5 de ellos sí que analizan la función diafragmática. Como veis, las Ns no son muy grandes y la mayoría son pacientes neonatos y lactantes pequeños, pero bueno, los resultados son interesantes. Analizando solo la excursión y la fracción de engrosamiento diafragmático, ellos encuentran también, como en adultos, que una excursión por debajo de 1 centímetro y una fracción de engrosamiento diafragmático por debajo de 21-23% también predicen con bastante buena sensibilidad y especificidad el fracaso de extubación. Y ya un poco para traer un poco de controversia, porque esto sigue siendo todo un poco controvertido, os traigo este artículo de 2023 que me ha parecido interesante porque va un poco en contra de lo que está publicado en adultos. Aquí incluyen 56 pacientes, es un estudio observacional y prospectivo, y lo que hacen es, desde el primer día de intubación, les hacen ecografías hasta el día de la extubación. El primer dato relevante que encuentran es que no hay asociación entre la fracción de engrosamiento diafragmático y el éxito o el fracaso de extubación. Ellos refieren unas fracciones de engrosamiento diafragmático muy bajas comparado con el resto de las cosas que están publicadas y con mis datos, por ejemplo. Y una de las cosas que dicen es que ellos sí que incluían la membrana pleural y la peritoneal en las mediciones, que puede haber afectado algo, ¿no?, a esas mediciones. Analizando también por subgrupos, no encuentran diferencias entre aquellos pacientes en los que se hace la medición ecográfica solo con CPAP o aquellos en los que se hace con CPAP más presión soporte. Y luego también una cosa que me pareció interesante, porque se ha hablado mucho de la medición de la atrofia diafragmática,
es que encuentran atrofia significativa, disminución del grosor diafragmático por eco en el día 7 de intubación, pero no así en el día 10 o justo antes de la extubación. Que esto, la verdad es que concuerda con otras cosas que hay publicadas y los autores lo relacionan con que quizá justo antes de la extubación el paciente ya lleva más tiempo en modalidades soportadas y le ha dado tiempo a entrenar más el diafragma y a que esté menos atrófico. Pero bueno, esto es una sugerencia de los autores. Dejando el diafragma y pasando a la aireación pulmonar, bueno, yo creo que la estimación de la aireación pulmonar por ecografía es algo que nos suena a todos más, la llevamos utilizando más tiempo. El LUS Score es una herramienta que está bastante extendida y bastante validada para evaluar la aireación pulmonar. Y lo que hace es dividir el pulmón en distintas áreas, ¿no? Dependiendo de los autores en más o en menos, y otorga una puntuación pues según el patrón ecográfico que encuentre, ¿no? 0 puntos es si la aireación es normal con menos de 3 líneas B, 1 punto si hay más de 3 líneas B, 2 puntos si hay muchas líneas B coalescentes y 3 puntos cuando ya hay un patrón de consolidación. El LUS Score parece que se relaciona bastante bien con la cantidad de agua extrapulmonar y también con la pérdida de aireación pulmonar y parece que tiene, vamos, se utiliza y parece que ha demostrado validez en el manejo de varios aspectos respiratorios del paciente crítico. En lo que se refiere en concreto a la liberación de la ventilación mecánica, ya también hace tiempo que en adultos se ha visto que hay una disminución de la aireación pulmonar en todos los pacientes durante una prueba de respiración espontánea y que esta disminución de la aireación pulmonar es peor en aquellos pacientes que fracasan el test de respiración espontánea. En vista de esto, ya también hay varios artículos publicados en adultos en los que ven que el grado de pérdida de aireación pulmonar durante la prueba de respiración espontánea puede utilizarse como un factor predictor del fracaso respiratorio post-extubación. Aquí está un artículo que es como de los primeros que empezaron a hablar de esto, en el que se ve de manera, a mí me parece bonita, ¿no? Que haciendo un LUS score antes del SVT, antes de la prueba de respiración espontánea, se ve que hay un empeoramiento, ¿no? De esta aireación pulmonar y que sobre todo este empeoramiento se ve en las regiones anteriores y laterales. Como veis aquí en la parte de abajo, ya al final nuestros pacientes críticos son pacientes encamados en los que las regiones posteriores pues, suelen estar peor aireadas. Entonces el cambio no es tan grande como en las regiones anteriores y laterales. Este estudio de un grupo español también en adultos de 2018, ellos pues intentan probar la validez de un LUS modificado con menos áreas de estudio en el que no incluyen las zonas posteriores y encuentran que también les sale que tiene una buena capacidad predictora, con un punto de corte más bajo porque analizan menos regiones, lo cual es, desde nuestro punto de vista, yo creo, de la evaluación del paciente crítico, es interesante porque al final evaluar las zonas posteriores en los pacientes encamados, intubados, pues siempre añade más complejidad al estudio ecográfico, ¿no? Y además ellos también evalúan la función diafragmática y encuentran que combinados la medida de la aireación pulmonar por el LUS Score y la fracción de engrosamiento diafragmático tienen mejor capacidad predictora que por separado. En cuanto a niños, el mismo metaanálisis que os traía antes, incluyendo ahora el LUS, pues también encuentran que una pérdida de la aireación pulmonar determinada por LUS Score predice con bastante buena sensibilidad y especificidad, mejor incluso que las que están reportadas en adultos, el fracaso de extubación. Y ellos hacen también un estudio por subgrupo según el número de regiones analizadas, si incluyen solo anterior y lateral o también posterior, y no encuentran cambios significativos. Y ya para finalizar, entrando un poco en la función cardíaca, bueno, un breve repaso fisiopatológico de las interacciones cardiopulmonares que se dan durante el proceso de liberación de la ventilación mecánica, que son muy relevantes de cara al éxito o al fracaso de la extubación. Como ya sabéis, el cambio de la presión positiva a la presión negativa, por un lado va a aumentar la precarga de ambos ventrículos, el derecho y el izquierdo,
y por otro lado va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto va a producir un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que en aquellos ventrículos poco compliantes, con disfunción diastólica, puede producir un edema hidrostático retrógrado, que es lo que en la literatura se conoce como Winning-Induced Pulmonary Edema. Ahí tenéis las siglas del WIPO, que es como me voy a referir a partir de ahora. El interés de esto es que en adultos se ha visto que existe disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en hasta un 67% de los pacientes que fracasan en la realización de un test de respiración espontánea. ¿Y qué parámetros ecográficos tenemos para valorar la función diastólica del ventrículo izquierdo? Bueno, en niños la verdad es que la función diastólica está poco estudiada, no hay prácticamente valores de referencia. Los parámetros más utilizados son el Doppler de llenado transmitral y la velocidad del anillo mitral medida por Doppler tisular. Entonces, en primer lugar, el flujo medido por Doppler del llenado transmitral nos va a dar las velocidades de llenado del ventrículo izquierdo. Vamos a obtener una primera onda, la onda E, de llenado pasivo o precoz, diastólico, y una onda A que refleja la contribución auricular. La estimación de la estimación de estas velocidades vamos a obtener el gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y se ha visto que tanto la amplitud de estas ondas como la relación entre ellas son buenos estimadores de la capacidad de relajación y de distensibilidad del ventrículo izquierdo. Así se estima en adultos que la relación EA debe estar entre 1 y 2, la relación normal. En cuanto a la velocidad del anillo mitral, el Doppler tisular es una herramienta que nos permite valorar la velocidad de los tejidos en contraposición al Doppler que utilizamos normalmente, que estima la velocidad de los fluidos. En este caso, el Doppler tisular, en la velocidad del anillo mitral, lo que vamos a obtener es una imagen en espejo del flujo de llenado transmitral obtenido por Doppler. Y se ha visto que la velocidad del anillo mitral en la diástole temprana, que es lo que veis ahí como la onda E', es un buen indicador de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Y combinado con la onda E que veíamos en el Doppler de llenado transmitral, estima de manera bastante certera la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Otros parámetros que tenemos para evaluar la función diastólica, que la verdad es que en niños pues, están menos estudiados aún, pues, son el flujo de las venas pulmonares, que también podemos medir por eco, y el volumen de la aurícula izquierda, que podemos obtener mediante un plano 4 cámaras. Bien, el interés de esto es que el WIPO, el Winning Induced Pulmonary Edema, tradicionalmente se diagnosticaba pues por un aumento de la presión de enclavamiento pulmonar medida de manera invasiva. Ya desde hace varios años se han propuesto la ecografía como una herramienta no invasiva de estimar este aumento de la presión de enclavamiento pulmonar, y en este artículo de 2009 encontraban que la combinación de un cociente EA superior a 0,95 con un cociente E' superior a 8,5 predecían de manera muy certera la elevación en la presión de enclavamiento pulmonar. Si relacionamos esto con el tema que nos ocupa, que es el proceso de liberación de la ventilación mecánica, se ha visto que un aumento del E' durante la realización del test de respiración espontánea se relaciona claramente con el fracaso de la extubación. En este artículo de 2012, como veis ahí en la imagen, aquellos pacientes que fracasaban en la prueba de respiración espontánea presentaban un aumento del cociente E', reflejando una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, mientras que en los pacientes que tenían éxito y se lograban extubar, el cociente no variaba. Esto tiene también bastante interés desde el punto de vista de la ecografía combinada, ¿no? La ecografía cardíaca y pulmonar combinada. En este artículo, que la verdad es que es pequeñito, pero me pareció bastante bonito, lo que hacen es hacer una ecografía pulmonar antes de la prueba de respiración espontánea y después, y ellos lo que veían es que un incremento en más de 6 líneas B, desde el principio al final del SVT,
se correlacionaba bien con el diagnóstico de WIPO establecido por métodos convencionales, y que además todos los pacientes que presentaban este edema pulmonar inducido por la liberación de la ventilación mecánica fracasaban en la prueba de respiración espontánea. Y ya para finalizar, pues yo creo que después de todo esto sí que parece que tiene interés, ¿no? Probablemente una evaluación combinada de varios de estos factores ecográficos más que la evaluación individual de cada uno de ellos. En adultos se ha empezado a publicar esto recientemente, no hay mucho todavía. Este es uno de los que me parece más interesante, del 2017, que incluyen más de 100 pacientes adultos, y lo que hacen también es hacer una ecografía combinada pulmonar, cardíaca y diafragmática durante el test de respiración espontánea. Establecen un modelo predictivo integrado que les sale que es buen predictor del éxito de la extubación, viendo, como veis ahí a la derecha, que sobre todo la aireación pulmonar y la función diastólica son los parámetros que predicen pues mejor este éxito en la extubación. Entonces, en vista de pues, toda esta evidencia, a nosotros se nos ocurrió hacer pues, un proyecto de estudio, ¿no? Con la hipótesis de que la evaluación ecográfica integrada de la función diafragmática, cardíaca y del parénquima pulmonar pueden predecir con certeza el éxito de la extubación en el paciente pediátrico crítico. Hemos diseñado un estudio descriptivo, observacional, longitudinal y prospectivo, en el que estamos recogiendo pacientes, 2 UCIs pediátricas de hospitales terciarios en Madrid, y hemos incluido a todos los pacientes sometidos a ventilación mecánica convencional durante más de 48 horas, en las horas previas a la extubación. Hemos excluido a pacientes traqueostomizados o aquellos pacientes en los que no se pueda evaluar correctamente la función diafragmática. La metodología es bastante simple. Hicimos una fase inicial en la que evaluamos la fiabilidad interobservador en la ecografía diafragmática entre 2 médicos de cada uno de los hospitales. No os lo he traído aquí, pero la verdad es que nos salió una concordancia interobservador muy alta. O sea que bien, parece que la ecografía diafragmática es una técnica relativamente sencilla de aprender y que puede tener bastante concordancia, porque además concuerda con lo que está publicado en otros estudios. Y luego en una fase 2 ya empezamos a introducir pacientes. Entonces, una vez que el paciente está con parámetros de prueba de respiración espontánea, les hacemos una ecodiafragmática en la que medimos la excursión y el engrosamiento, siempre en el hemidiafragma derecho, hacemos 3 mediciones y establecemos la media. Una ecografía pulmonar con un LUS modificado en el que solo incluimos 4 regiones, 2 anteriores y 2 laterales, y luego una ecocardiografía por parte del servicio de cardiología. Y además determinamos otras variables respiratorias que sobre todo se han descrito en adultos, que también pueden utilizarse, se emplean más en adultos como predictores del fracaso de extubación. Y finalmente la decisión de extubación o no pues corre a cargo del médico responsable, que no conoce los resultados de las ecografías. Hemos definido como grupo de éxito aquellos pacientes que no necesitan reintubación en las siguientes 48 horas tras la extubación, que no precisan ventilación no invasiva, o aquellos que precisan ventilación no invasiva de manera electiva, pero durante un periodo inferior a 48 horas. Y el grupo de fracaso lo hemos definido como aquellos pacientes que no pasan la prueba de respiración espontánea, los que requieren reintubación en las siguientes 48 horas, los que requieren ventilación no invasiva después de la extubación de manera no electiva, y los que requieren ventilación no invasiva electiva durante más de 48 horas. Esto lo hemos hecho porque en mi unidad se utiliza la ventilación no invasiva post-extubación de manera bastante generalizada. Entonces nos parecía que era una manera de discriminar un poco mejor la evolución tras la extubación. Hemos recogido datos demográficos del paciente, variables dependientes, los parámetros ecográficos y luego variables pronósticas como la necesidad de reintubación, de ventilación no invasiva, el tiempo de ingreso en UCI o la mortalidad. Y los resultados preliminares que os traigo aquí, de momento hemos incluido como a mitad de estudio en torno a 50 pacientes, que nuestro objetivo es conseguir 100.
Aquí os lo traigo, como veis, vamos, así a priori no había diferencias en cuanto al sexo. Los pacientes son pequeñitos, tienen una edad media de 4 meses y tampoco hay diferencias entre ambos grupos en la gravedad al ingreso. Las causas de ventilación, bueno, perdón, que no lo he dicho aquí, tenemos un fracaso de liberación de la ventilación mecánica definida por el grupo que os había dicho previamente, bastante alto, de 20 pacientes presentaron alguno de estos criterios, lo que supone un 40%. Las causas de ventilación mecánica, nuestra UCI es una UCI muy cardíaca, entonces la mayoría era el posoperatorio de cirugía cardíaca, seguido de bronquiolitis, insuficiencia respiratoria de otras causas o inestabilidad hemodinámica. Desgranando un poco las causas del fracaso, 3 pacientes no superaron la prueba de respiración espontánea, 4 pacientes precisaron reintubación en las siguientes 48 horas, 2 pacientes precisaron ventilación no invasiva de manera no electiva y la mayor parte de pacientes, 11 pacientes, precisaron ventilación no invasiva durante más de 48 horas. En cuanto a los factores pronósticos, la verdad es que no hemos encontrado tampoco mucha diferencia entre el grupo de fracaso y el de éxito de liberación de la ventilación mecánica. Sí que los pacientes que fracasaban tenían más días de intubación, pero no hemos encontrado diferencias ni en cuanto al porcentaje de días con modalidades soportadas, ni a los días de sedación o la necesidad de relajación muscular, al empleo de corticoides o al empleo de fisioterapia. Sí que en cuanto, así un poco por señalar, en cuanto al estado nutricional, aunque no ha salido significativo, sí que como veis hay una diferencia en los números reales. Los pacientes que fracasan en la liberación de la ventilación mecánica tienen un Z-score por el peso bastante más bajo que aquellos que tienen éxito. No hay diferencias entre ambos grupos, entre los parámetros ventilatorios con los que se hizo la prueba de respiración espontánea. Nosotros en nuestra unidad lo tenemos bastante estandarizado, lo hacemos siempre desde CPAP más presión soporte, con una PEP de 5 y una presión soporte de 5. Entonces, en ese sentido no hay diferencia entre ambos grupos, ni tampoco entre variables ventilatorias o de oxigenación, hemoglobina o láctico. En cuanto a las causas de fracaso, la mayor parte fueron por insuficiencia respiratoria, que hemos definido como hipoxemia, hipercapnia o trabajo respiratorio, en un 62%, seguido por 4 pacientes, un 20%, que asociaron mucha debilidad muscular, sobre todo definido por mal manejo de secreciones. Un paciente que fue por una causa neurológica, por un estatus, y en 3 pacientes que fue por una obstrucción de la vía aérea superior. En cuanto a las variables de evolución, no hemos encontrado tampoco diferencias ni en cuanto a la aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica o mortalidad que no hemos tenido. Sí que los pacientes en los que fracasa la liberación de la ventilación mecánica presentan de manera muy significativa mayor duración del ingreso en UCI. Y finalmente, lo que nos interesa, el análisis de predictores, pues la verdad es que desgraciadamente no hemos encontrado ninguna diferencia en cuanto a la función diafragmática, ni la excursión ni la fracción de engrosamiento han mostrado diferencias entre ambos grupos. Y lo que sí que hemos encontrado diferencias es en la aireación pulmonar medida por Lux Score, que el Lux Score es significativamente más alto en aquellos pacientes que fracasan en la liberación de la ventilación mecánica, y también en la función diastólica. El cociente EA sale anormal sobre todo sale anormal en los pacientes en los que fracasan. Un poco analizando justo los 2 parámetros que nos han salido más significativos, el Lux Score estableciendo un punto de corte de 7, nos sale una sensibilidad bastante buena y una especificidad peor. Esperamos conseguir mejores datos cuando metamos más pacientes. Y luego, analizando el cociente EA, al ser una variable no binaria que se considera normal si está por debajo de 1 o por encima de 2, hemos utilizado una matriz de confusión y lo que nos sale es una precisión de 0,76. Lo que viene a decir que el 76% de la predicción de las predicciones que haga este modelo pues son adecuadas. La sensibilidad es bastante buena, la especificidad es peor, como en todos los parámetros que hemos ido hablando.
Y bueno, ya como conclusiones, pues lo que hemos comentado un poco, el proceso de liberación de la ventilación mecánica sigue estando poco estandarizado y faltan marcadores pronósticos. Las causas del fracaso de la liberación son multifactoriales y la evaluación exclusiva de un solo parámetro ecográfico no es suficiente para predecir con certeza el éxito o el fracaso de la extubación. Y en este sentido, pues la ecografía combinada a pie de cama podría ser una herramienta útil para identificar a aquellos pacientes preparados para la liberación de la ventilación mecánica. Aún así, pues en el paciente pediátrico, como siempre, nos faltan estudios para determinar la validez de estos marcadores ecográficos que se emplean más en adultos y sus puntos de corte en la edad pediátrica. Y muchas gracias a todos y a todas. Cualquier duda o sugerencia estoy encantada de resolverlo. Hola Alicia, bueno, Excelente. ahí estamos Javi. Bueno, quería agradecerte mucho la charla, la verdad que bastante interesante todo lo que publicaste, los últimos artículos y sobre todo me llamó la atención el tema de el último estudio que hicieron en el hospital, así que muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos preguntas en el chat. Fíjate, Dani. Sí, ahí me fijo, tenemos bastantes comentarios en el chat. Bueno, acá Mauricio, saludos y felicidades Alicia y gracias por la información. Tenemos acá mensajes también desde Mendoza, gracias por la invitación, excelente. David, que siempre está con nosotros los días sábados, excelente sesión, la doctora Rodríguez. Una de las causas de fracaso es el CRUF al retiro del tubo endotraqueal y se considera la utilidad del POCUS en valorar el edema de la vía aérea. ¿Realizan algún protocolo en su unidad? Esta quizás es una pregunta un poco más dirigida para ti, Alicia. No sé si realizan algún tipo de protocolo en la unidad que capaz haga un poco más de relación acerca del edema de la vía aérea. Pues sí, la verdad es que es muy buena pregunta. Nosotros no tenemos ningún protocolo porque es algo de lo que yo creo que no hay mucha evidencia todavía. Hay un grupo aquí en Madrid que sí que está empezando a hacer ecografía de la vía aérea para determinar pues justo, ¿no?, el paso de aire a través del tubo endotraqueal antes de extubar. Y ellos están empezando a hacerlo, todavía no han publicado muchas cosas ni tal, y en algún taller que hemos dado con ellos pues nos han enseñado y justo es una de las cosas que tenemos pendientes de empezar nosotros a mirarlo, incluso a medirlo para poder también compartir resultados, pero está como, vamos, por lo menos en lo que nosotros sabemos, todavía muy al inicio. Nosotros todavía no lo hacemos de manera establecida. Dale, perfecto. Gracias, Alicia. Acá otra felicidad. Gracias por la información muy interesante y sobre todo útil. Y gracias, excelente exposición. Sí, la verdad estuvo excelente. No sé si alguien más tiene alguna duda, quiere mandar alguna felicitación a Alicia acá, que tiene una clase increíble. No sé si vosotros lo hacéis en vuestros hospitales, lo de medir la función diafragmática ¿Sabes que antes de la estamos? extubación. No, perdón, yo pensé empezar a responder antes de escuchar la pregunta. Es un problema de ansiedad que tengo. No, la vía aérea, yo me quedé colgado con la vía aérea, lo que está, y te respondo lo que yo pensé que me ibas a preguntar y después te respondo Vale. lo que me preguntaste. La vía aérea, medimos nosotros, estamos tratando de hacer las intubaciones para detectar la malposición del tubo inmediato, la segunda sombra y tener un poco eh, de ver si nos sirve un protocolo de intubación ecoasistida. Con respecto a la vía aérea, nos cuesta muchísimo porque tenemos una sonda lineal de muy baja calidad. Entonces, Claro. viste que la vía aérea te requiere un lindo equipo, una linda sonda para poder visualizarla, así que respondiendo a vía aérea, que era lo que yo pensaba que ibas a preguntar, te respondo eso. Y con respecto al diafragma, estamos tratando de hacer un protocolo en nuestro servicio junto con kinesiología, justamente hace unas semanas hicimos una capacitación para el equipo de kinesiología también, que estaba muy interesada en la ecografía como herramienta y estamos empezando
un entrenamiento escalonado. Estamos con deslizamiento para que todos entendamos deslizamiento, midamos deslizamiento de la misma manera, para en una segunda etapa pasar a engrosamiento. Así que yo creo que vamos a llegar de acá a poco tiempo a tenerlo como una herramienta completa y con este concepto que justamente hablábamos en el taller de que no alcanza con ver el diafragma. Ver el Claro. diafragma es una parte, pero si te quedas solo con el diafragma te estás perdiendo un montón de información. Entonces, estos protocolos integrados con pulmón, con corazón y diafragma son imprescindibles. Así que por ese lado vamos también tratando de encontrar alguna herramienta que nos sirva. Me sumo a las felicitaciones y palabras de mis compañeros, Alicia. Muchísimas gracias. Es la segunda vez que la escucho y me pareció Ya, fantástica de vuelta. Me debes pareció estar fantástica harto de ya de vuelta. mí. No, no, por favor. Me pareció excelente porque me parece que cada uno va desarrollando en la medicina, creo, y en el POCUS en particular, un área donde es más eh, quisquilloso o que manejan mucho mejor que las otras áreas. Entonces todos manejamos todo, pero hay algo que yo sé que David de México tiene su punto débil o su punto fuerte en tal cosa, y a mí el diafragma me cuesta, así que tengo que seguirlo escuchando y seguir aprendiendo. Te agradezco nuevamente. Por ahí había otra conversación, a ver más. No, acá Buenísimo. están felicitando. Gracias, excelente exposición, excelente charla, buenísima sesión. Me uno al comentario de Javi. Así que, Bueno, nada, yo os animo a que lo hagáis, a ver, porque es verdad que todavía hay un poco de controversia en los resultados y cuanto más lo hagamos y más, pues eso, compartamos conocimientos, veremos si realmente son cosas que nos sirvan a los pediatras o no, porque siempre vamos un poco del tirón de los adultos y yo creo que aquí a lo mejor sí que hay diferencias. Así que, No, no yo sé. creo que hay una diferencia muy importante que son muy, por ejemplo, la importancia de la valoración diastólica en el adulto es distinta que la importancia en pediatría. Nosotros queremos traer agarrar esa EA y agarrar eso y ponerlo a pechones en pediatría, y habrá que ver si realmente nuestros chicos tienen tanta disfunción diastólica, porque los adultos tienen corazón, tenemos, pues yo soy un adulto, tenemos corazones quizás más complejos y tengan otras particularidades. Entonces, quizás el corazón tengamos que buscar otra forma de evaluarlo más allá de la función Sí, diastólica. Me parece sí, que ahí estamos copiando. sí, vamos, yo creo que disfunción diastólica probablemente tenemos, lo que no sé es si se mide igual o empleando los mismos parámetros que nuestros pacientes con las vamos, nosotros tenemos mucha cardiopatía congénita, mucho posoperatorio de cirugía cardíaca, que probablemente las mediciones pues no sean del todo extrapolables. Entonces, bueno, habrá que seguir investigando. Y totalmente, y no es lo mismo la realidad de una unidad de recuperación que de una polivalente, tampoco. A veces queremos todos homologar todos para hacer todo lo mismo y pueden ser No, realidades distintas. Alicia, muchísimas gracias. Daniela, muchísimas gracias. Las dejo para que cierren la sesión y me voy. Chao. muchas gracias a todos por escucharme. a todos, buen fin de, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.